Hola a todos. Bueno, primero que nada quería agradecer a los integrantes del seminario y especialmente a Idoia por invitarme. Es realmente un placer estar acá compartiendo con ustedes. Y bueno, como les dijo recién Idoia, la idea es pensar algunos apuntes metodológicos, no tanto mi investigación, la parte histórica, sino que son algunas reflexiones que empecé a hacer después, en realidad, de la tesis y a cuestionarme más en profundidad la metodología que uso para hacer historia y cómo hacemos historia. Me voy a centrar particularmente en el caso de la historiografía de la danza argentina, pero espero que podamos charlar después y pensar cómo eso les puede resonar a ustedes acá o no, y cómo podríamos quizás pensar estos apuntes metodológicos para otros espacios. Para iniciar la conversación, les voy a contar un poco por qué elegí esta imagen y después voy a volver a la imagen. Ella que está bailando ahí se llama Renate Jotelius y es una de las representantes de la danza moderna argentina. Nació en Alemania en 1921 y más o menos a los 14, 15 años se fue a Argentina. Sus padres la mandaron para que escape del nazismo. Si bien de niña había estudiado ballet en la Ópera de Berlín y también muy brevemente había estudiado algo en la escuela de Mary Wigman, su formación en danza moderna ocurrió en Buenos Aires. Primero en los 40 con una bailarina norteamericana que se llama Miriam Winslow y después viajó a Estados Unidos y ahí se formó con Martha Graham, José Limón y otros artistas norteamericanos. No obstante, los relatos de la historiografía de las danzas argentinas la ubican como siempre representante de la danza moderna alemana, solo por ser alemana de origen, porque también, como les digo, se mudó a los 14 años, o sea, la mayor parte de su vida la vivió en Argentina. En esta fotografía, Jotelius está bailando en un lugar que se llama La Cumbrecita, no sé si lo conocen, es un lugar en la provincia de Córdoba, de Sierras. Si bien acá no se nota, está como en una parte de La Cumbrecita medio extraña porque parece árida. La Cumbrecita en realidad tiene un paisaje muy similar a la Selva Negra de Alemania. Entonces hay una gran inmigración alemana que se instaló ahí, en esa ciudad, precisamente. Ella vivía en Buenos Aires, igual no vivía ahí. Entonces, por un lado está representando este paisaje bucólico del interior del país y algo que podemos pensar como, bueno, ¿dónde está la identidad de Argentina? En el paisaje y también en la geografía de Argentina. Pero por el otro lado, como les decía, La Cumbrecita es un lugar que se parece mucho a la Selva Negra, no esta parte de la foto, pero sí en sí la ciudad, y allí se asentaron una gran parte de la inmigración alemana. Incluso después se descubrió que muchos nazis estaban viviendo ahí. Entonces, en ese sentido, la imagen creo que condensa muchas contradicciones y complejidades que hacen precisamente a la identidad nacional argentina, así también como el relato historiográfico que existe acerca de las danzas locales. Como les decía, me voy a centrar en los estudios de danza de Argentina, pero podemos quizás después pensarlo. Los estudios de danza en sí, como disciplina académica en la Argentina, surgen más o menos a mediados de los 80. Podríamos tomar como hito fundacional 1986, cuando se crea la materia de Teoría General de la Danza en la carrera de Artes, Orientación a Artes Combinadas, que se crea en esa época, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Y aclaro, porque después voy a hablar quizás un poco mal de la materia, que es la materia que yo enseño, que es donde yo doy clases. Esta fundación de esta materia estuvo a cargo de la investigadora y docente realmente precursora en los estudios de danza, que es Susana Tambuti. Y bueno, quizás previamente, ya a mediados del siglo XX, podemos empezar a encontrar algunos libros que intentan hacer periodizaciones de tipo histórico, también algunas críticas de espectáculo, y empiezan a salir algunas publicaciones biográficas. Pero bueno, no podríamos pensar que estos textos tienen un encuadre académico, universitario o científico, sino más bien son testimonios. Y bueno, los estudios de danza empiezan como a mitad del siglo XX, pero se consolidan más o menos en los 80.
De todos modos, en cualquier caso, los estudios de danza, por lo menos en la Argentina, se concentran fuertemente en la historia de la danza escénica, aunque no lo aclaran siempre, ¿no? Siempre como vamos a ver, se dice danza, nada más. La narrativa dominante que existe en la historia de las danzas argentinas, así también como en muchos países de Latinoamérica, después quisiera saber si acá pasa lo mismo o no, se centra en la idea de la danza, con mayúsculas, en Argentina. Y yo considero que esta es una declaración epistémica que implica un punto de vista político, ideológico y estético particular y que enfatiza una perspectiva colonialista. Entonces, la idea es analizar esta frase de la danza con mayúscula en Argentina y, bueno, a partir de algunos textos centrales de los estudios de danza y después quizás pensar algunas claves que por lo menos a mí se me ocurren, quizás a ustedes se les ocurren otras, para un cambio epistémico de colonial o, como dice Walter Miñolo, una desobediencia epistémica. Entonces, por un lado tenemos esta idea de danza con mayúscula, ¿no? ¿Qué significa? Por lo general, en estos libros, en la historiografía de las danzas argentinas, se refiere a técnicas y estéticas de danza provenientes, por lo general, de Europa o Estados Unidos, tampoco toda Europa, ¿no? Sabemos que principalmente estamos hablando de Francia, quizás Italia e Inglaterra, pero las asume como universales, ¿no? La palabra danza, utilizada de este modo, representa por lo general a la danza académica legitimada, es decir, el ballet, la llamada danza moderna, la llamada danza contemporánea. Pero nunca, o por lo general, estos textos no aclaran que están haciendo este recorte, que es un recorte temático, conceptual y estético, y homogeneizan bajo el término danza a diversas prácticas. En este sentido, la investigadora Emily Wilcox, que es una investigadora norteamericana, pero trabaja sobre la danza china, sostiene, retomando a Dipesh Chakrabarty, que la danza moderna y posmoderna no son neutrales ni universales, sino que por el contrario representan intereses específicos y localizados que se benefician del mito del universalismo. Y este es el caso del ballet, por ejemplo, ¿no? Habitualmente siguiendo el modelo de la teoría institucional del arte, propuesto entre otros por Arthur Danto y la concepción de arte de Hans Belting, se toma como inicio de la historia de la danza al momento en el que los modos de producción y recepción comenzaron a organizarse según un programa artístico, ¿no? Entonces, de este modo se reconoce a la danza en cuanto a arte. Esto hablando de la teoría institucional del arte. Este proceso, que por ejemplo es como se enseña en Teoría General de la Danza, diciendo que la danza comienza en 1661 con la Academia Real de Música y Danza, bajo el mandato de Luis XIV, lo que hace es un procedimiento de silenciamiento de otras historias u otras posibles narrativas de la historia, ¿no? Se genera una periodización que comienza en el 1600 con la institucionalización de la danza y de este modo quedan por fuera diversas prácticas, estéticas y comunidades que comienzan a borrarse de la historia o quizás aparecen simplemente en una marginada nota al pie. De este modo se empieza a beneficiar con el mito del universalismo a un proyecto que en realidad, si lo pensamos, representa intereses específicos de dominación, como fueron los de Luis XIV. De hecho, hay un artículo muy interesante, ahora no recuerdo el nombre, no sé si lo tengo en la bibliografía, que habla del ballet como el folclore, es un texto clásico de los 80, el ballet como el folclore de Francia, ¿no? Y creo que es interesante para pensar estas categorías, más allá de que quizás es un texto que ya está como viejo, podríamos decir, en algún punto, pero sí es interesante porque creo que sigue causando efecto esta idea de cuestionar la institucionalidad y esta universalidad supuesta de la danza académica. Frente a este recorrido, ¿no? Que podríamos hablar de una danza con mayúsculas, yo propongo hablar de danza, o mejor dicho, de danzas, y por eso el plural en el título de la conferencia, con minúscula y en plural, para incluir precisamente nuevas fuentes, nuevos sujetos de la historia, nuevas prácticas, nuevas comunidades. De todos modos, lo que creo realmente es que este cambio tiene que ser epistemológico y no meramente de enunciación, por supuesto.
Otro ejemplo puede ser el libro titulado Historia General de la Danza en la Argentina, que es un libro publicado en 2008 por el Fondo Nacional de las Artes y compilado por Beatriz Durante. Más allá de que considero que este libro tiene un gran aporte documental, en su escritura se trasluce esta idea que les presentaba recién. Ya en el título no, pretende una historia general, es decir, pretende abarcar una cierta totalidad dada. Luego, las primeras palabras de la introducción hacen referencia a la danza escrita con mayúsculas, literalmente está escrito de ese modo, y define a este arte a partir de las palabras de Nover, y dice, como expresión del alma puesta en movimiento. Para continuar, y cito, es globalmente una especie única, sin importar el lenguaje que utilice cada expresión, pues estas son los medios para representar sentimientos. Termina la cita. Como podemos observar, esta definición de danza busca universalizarla a partir de la idea romántica de expresión del alma que habla directamente a los sentimientos del espectador. Sin embargo, sabemos que no todas las expresiones son iguales, incluso gestos habituales en una cultura pueden referir a una idea contraria en otra. Por lo tanto, esta definición lo que hace es ocultar una concepción occidental y eurocentrista, incluso podríamos pensar más específicamente francocentrista, y elimina así a las demás prácticas que podrían conformar el ámbito de la danza. Cabe señalar igual que quienes se dedican a estudiar el folclore argentino no están exentos tampoco de esta perspectiva, solo por estudiar una danza considerada popular y local. Más allá de que la mayoría de los textos a los que me voy a referir acá son textos que pretenden esta idea de estudios de danza y una idea de generalidad, ¿no? De buscar abarcar todas las danzas. Pero igual podríamos pensar algunas frases, por ejemplo, del reconocido historiador y musicólogo Carlos Vega acerca del origen de las danzas folclóricas argentinas. Y les leo un fragmento. Dice, nuestras danzas no son las folclóricas españolas. Los bailes criollos son los antiguos bailes cortesanos europeos americanizados. La corriente de los salones y la del teatro son las principales vías de transporte y penetración. Nuestros bailes llegaron de España, pero también a través de España y directamente de Francia. Esta es la definición de lo que serían las danzas folclóricas argentinas. Como podemos observar, Vega, al igual que otros folcloristas de la época, la producción de Vega se da principalmente entre 1930 y 1950, o sea, por lo menos la mayor parte de su trabajo se concentra en estas décadas. Propone que las danzas folclóricas argentinas son derivaciones de danzas cortesanas europeas. Su narración siempre inicia tras la conquista de América y sostiene los orígenes hispanistas y católicos del folclore, tomando a los rasgos precolombinos o indígenas simplemente como parte de un folk perdido y añorado. Los primeros estudios folclóricos de la Argentina finisecular coincidieron con la formación del Estado-Nación en un contexto de capitalismo dependiente y de predominio ideológico positivista, que buscó a modo de proyecto colonialista interno un folk o pueblo auténtico argentino en el sentido romántico. Durante los 30, los nacionalistas, que están conformados por los tradicionalistas del Centenario, las élites regionales, la Liga Patriótica y los ultraderechistas católicos, se opusieron a Irigoyen, que era el presidente del momento, y a la alta conflictividad sindical que ellos identificaban con el comunismo, la inmigración judía y el imperialismo económico británico, por ejemplo. Y buscaron entonces el origen de la nación argentina en la población criolla rural, como portadores de una sabiduría ancestral. Y es por eso que esta generación del Centenario son los que impulsan los estudios folclóricos en la Argentina. No obstante, de alguna manera, estos nacionalistas, como vemos en la frase que recién les cité de Vega, eran tan eurocéntricos como los liberales a los que ellos criticaban. De este modo, tanto en el caso del ballet como en el del folclore, se crea un canon y genealogías determinadas. Se legitima una danza, una tradición y un origen por sobre otros. El inicio siempre está en Europa, y podríamos decir que en la mayoría de los casos específicamente está en Francia. Y la danza local, o sea, la danza argentina, se crea como periférica a este supuesto centro, lo cual plantea una otredad espacial y temporal. Tal como explica el bailarín ecuatoriano Fabián Barba, en este proceso hay una espacialización del tiempo histórico que determina una negación de simultaneidad a las prácticas subalternas. Este proceso también es señalado por Wilcox respecto a la danza china, cuando en los años 50 los estilos de danza clásica y folclórica china pasan a ser denominados danza tradicional.
¿no? Mientras que antes de eso no se llamaban tradicional, era simplemente danza, la danza que existía. A partir de los 50 empieza a llamarse tradicional, mientras que la danza de Estados Unidos, que se impone en ese momento como parte del proyecto cultural de la Guerra Fría, se pasa a denominar danza moderna. En este proceso, que aunque no se dio exactamente del mismo modo en la Argentina, pero sí se da en la misma época y en el resto de Latinoamérica, la danza de las potencias económicas e imperialistas no solo ganan su lugar como universales, ¿no? Se proponen como más allá de los límites de sus fronteras y de su identidad nacional, sino que también pasan a ser determinantes del factor temporal. Así, solo un conjunto de técnicas son consideradas danza moderna. Otro conjunto de expresiones constituye la danza posmoderna o contemporánea, atribuyéndose también de ese modo superioridad espacial o geocultural en los términos de Walter Mignolo y temporal. Las demás expresiones se tornan tradición, forman parte de las danzas tradicionales, obturándose sus capacidades artísticas, estéticas y sus posibilidades de modificarse y establecer nuevas o distintas genealogías. Pasemos ahora entonces al análisis de la preposición en esta frase de danza en Argentina, que como comenzamos a ver recién, se encuentra intrínsecamente ligada a la temporalidad. Existe en la historiografía de las danzas argentinas el posicionamiento de que la danza escénica académica, es decir, ballet, danza moderna, danza contemporánea, que como vimos igual en los relatos homogeneiza toda la danza, es una implantación en nuestro país y las apropiaciones de estos lenguajes artísticos solo serían graduales. De este modo se presenta un debate entre lo supuestamente universal y lo local. Esta postura conlleva, por lo general, dos presupuestos. Por un lado, que lo local sería solo aquello que refiere a la identidad nacional propia y distintiva. Y por el otro lado, que el campo, en términos de Bourdieu y con comillas, porque yo no concuerdo con la utilización del término para el contexto argentino, pero sí es el término que usan en la historiografía de la época, el campo de la danza no estaría conformado. Entonces, por un lado tenemos que lo local solo sería lo folclórico y por el otro lado que el campo no está conformado, el campo de la danza, y por eso sigue siendo periférico, sigue siendo danza en Argentina y no danza argentina. Entonces, según esta perspectiva, existirían intentos de una danza argentina solo cuando se produce una mixtura con el folclore o cuando supuestamente algún día se conforme el campo intelectual en los términos de Bourdieu. Y siempre se está comparando de este modo la producción local con aquella de un centro legitimado, como puede ser, o un supuesto en realidad centro legitimado, como puede ser Estados Unidos o Europa. En este sentido resultan significativas las palabras de Andrea Giunta en su ensayo Estrategias de la modernidad en América Latina, que rastrea esta problemática hasta la conquista de América, y ella la sintetiza en la idea de conformación de nuestra imagen como el reflejo en un espejo deformante. Y dice Giunta: Colón llegó a América con una idea clara de lo que iba a encontrar. Colón no descubre, verifica e identifica, mutila y reduce. Inicia así la extensa tradición de interpretar la realidad americana a partir de la realidad europea y de eliminar la percepción indígena de esta realidad. Fin de la cita. Entonces, siguiendo esta propuesta, observamos que las narrativas homogeneizadoras universalistas son claramente narrativas violentas. El proceso de ocultamiento o invisibilización del otro es un proceso basado en el casi exterminio de los indígenas en el que está fundado el relato de la modernidad. Retomando entonces los vínculos entre colonización del tiempo y del espacio que comenzamos a esbozar anteriormente, coincido con Walter Mignolo cuando afirma que el concepto, y cito, el concepto mismo de renacimiento y el de descubrimiento del nuevo mundo son paralelos y complementarios en la doble colonización del tiempo y del espacio, y de la implantación de la idea de modernidad. Cierro la cita. Entonces, el concepto de Edad Media, es lo que propone Mignolo, introduce por un lado la idea de colonización del tiempo, mientras que el concepto de Nuevo Mundo introduce el concepto de colonización del espacio. Ambos van a continuar su desarrollo colonizador en la idea de modernidad. Esto se puede ver en la literatura de danzas argentinas, precisamente a partir de esta idea teleológica que les planteaba recién, enmarcada por la teoría institucional del arte,
que propone una historia teleológica que coloca a la modernidad y a la autonomía en los términos grinberianos como el ideal, que posiciona constantemente entonces a las danzas argentinas como subalternas, que no alcanzarían o estarían siempre por detrás de ese ideal. Un ejemplo puede ser la propuesta de Inés Malinow en su libro Desarrollo del ballet en la Argentina, que dice que la danza clásica es un arte de tradición, en el sentido de que es un arte de larga data, que sintetiza, como vamos a ver, el proceso de colonización de tiempo y que por lo menos dice Malinow, que por lo menos hasta ese momento, está escribiendo esto en los 60, en la Argentina no había alcanzado su mayoría, ¿no? Yo asumo que se refiere precisamente a la mayoría de edad como metáfora de madurez y autonomía. Les cito un fragmento del texto de Malinow. Dice: desde hace aproximadamente 40 años, figuras europeas se establecieron aquí y abrieron sus primeras academias. Se inicia así la danza con elementos argentinos que intentaban aprender una escuela antigua, a la que los aportes constantes de las visitas de compañías extranjeras enriquecería con nuevas ambiciones. El Teatro Colón, con la creación de su cuerpo de baile, propició una tentativa nacional de una búsqueda propia. La llegada de coreógrafos europeos acrecentó esa posibilidad, y así surgieron algunos ballets concebidos y creados en la Argentina, con elementos locales y eventualmente con músicas ad hoc. Cierro la cita. Como ven, este es un fragmento, pero por lo general las distintas historias de la danza argentina tienen esta lógica: visita de alguien y se produce algo que no se sabe muy bien qué es, ¿no? Pero no se toma tampoco como apropiación del lenguaje, sino, bueno, visita y no se puede copiar nunca bien, aparentemente, según el relato. Como les decía, acompaña esta reflexión, esta idea de que un campo de la danza no estaría conformado en los términos de Bourdieu. Por lo general siempre se dice, no, bueno, porque no hay bailarines locales, no hay coreógrafos locales, no hay críticos de danza, que tampoco están así, no es real. Y esta idea de mayoría de edad o de autonomía, que como les decía, conlleva el problema de la modernidad y el modernismo. Fabián Barba analiza la narrativa dominante de la historia de la danza, que se hace eco de la teoría del modernismo estético de Grinberg. Barba propone que esta narrativa, en búsqueda de la pureza lineal y progresiva, es historicista en los términos de Chakrabarty. Es decir, refleja la ideología del desarrollo y el progreso que propuso la modernidad y el capitalismo, y que se globalizó a lo largo del tiempo, originándose en Europa y difundiéndose luego por el resto del mundo. Esta estructura de primero en Europa y después en otro lugar es la base de la temporalidad histórica propuesta por el historicismo. Por lo tanto, el historicismo propone al tiempo histórico como una medida de distancia cultural y desarrollo institucional entre Europa y el resto del mundo. De este modo, desde este punto de vista, y desde un punto de vista estético, la idea de pasado de moda refiere siempre a la idea de subdesarrollo y de dependencia. Cabe aclarar que tampoco coincido en que la danza local solo deba referir, no esto que les decía al principio, solo debe referir a temas locales, sino que si eso sucediera, solo nos reposicionaríamos como periféricos subalternos dependientes y de este modo se perpetuaría la colonialidad. Sino que me parece interesante pensar en los diálogos que se pueden generar, en las apropiaciones, en los usos, en los términos de Ginsburg, por ejemplo. Es importante tener en cuenta que la práctica artística local no es completamente independiente, ¿no? En el caso de Argentina sí se producen estas visitas y sí se producen esos diálogos, pero, como dice Walter Mignolo a partir del pensamiento de Partha Chatterjee, dice, sin flagelarse, sin vergüenza, sin penitencia, es nuestra. Entonces, no estoy proponiendo hablar de una identidad argentina de un modo esencialista que obture estas posibilidades de usos, sino que considero que las naciones, considero a las naciones en el sentido como las define Benedict Anderson, ¿no? Como comunidades imaginarias surgidas del proyecto de la modernidad que flaqueaba debido a las guerras mundiales. No obstante, siendo conscientes de esto, estas identidades no dejan de ser nuestro locus de enunciación
y debemos hacerlo explícito, tanto deconstruyendo el lugar de enunciación y de poder de quienes se pretenden universalistas, o sea, provincializar el universal o provincializar Europa, ¿no? como dicen los teóricos decoloniales, para generar lo que es el desenganche epistémico, pero también hacer explícito nuestro lugar de enunciación, siempre. Entonces, vuelvo ahora a la imagen de Jotelius y a la condensación que se produce en esta imagen de la complejidad que implica la identidad argentina en general y de las danzas en particular. Tras haber analizado algunas ideas que se presentan como hegemónicas en la historiografía, después de este ejercicio de desenganche epistémico a partir del análisis de danza en Argentina como frase, quisiera presentar algunas claves metodológicas para la desobediencia epistémica en las historias de las danzas, a través del análisis primero de esta fotografía. Estas claves, por supuesto, como les dije recién, no pretenden ser exhaustivas, sino más bien promover un cambio epistémico. Son actos de desobediencia, en realidad, los pienso de ese modo, que propongo más bien al estilo de las tácticas de microresistencia que nos permitirían una posibilidad de contrahegemonía, ¿no? En el sentido de Desertó, ¿no? La táctica como la astucia, como el arte del débil. Entonces, como les dije al principio, esta fotografía muestra la multiplicidad de espacios y de identidades que conviven en nuestra historia. Renate es alemana, es argentina, es porteña. La argentinidad es el interior del país, la naturaleza, el territorio de la Cumbrecita. ¿Refleja la sierra cordobesa o Alemania? La danza moderna de Jotelius. ¿Es alemana, es argentina, es norteamericana? Entonces, como primera clave propongo la localidad y la lugarización. Considero que hoy en día resulta necesario pensar las danzas locales y regionales en su especificidad y en diálogo hemisférico, como les dije, con los países hegemónicos. Nuestras identidades locales, sin ánimos de esencialismo o nacionalismo, no dejan de ser nuestro locus de enunciación y debemos hacerlo explícito. Es decir, por un lado, como les decía recién, debemos provincializar Europa o el mundo y la idea de lo global, pero también hacer historias de las danzas desde una lugarización, que es una traducción que estoy haciendo en realidad del término que usa Wilcox de placism. Esto implica no solo narrar la historia hegemónica y homogeneizadora, sino relatar aquellas historias variadas, no solo geográficamente, sino también en tipos de danza, espacios, prácticas y comunidades que participan. Esto implica también distinguir y enunciar las diferencias y privilegios de clase, raza y género. Asimismo, considero necesario no homogeneizar la identidad argentina, homologando, por ejemplo, que es algo que sucede habitualmente, Buenos Aires a la totalidad de la Argentina, ¿no? O incluso considerando que cualquier tipo de identidad es una definición dada. Por el contrario, considero, como les decía recién, que debemos ser conscientes constantemente de que la nación es una comunidad imaginaria, consecuencia de determinado proyecto de modernidad. Entonces, siguiendo esta idea de lugarización o de placism, en segundo lugar, propongo cuestionar la temporalidad, dada como linealidad. Tal como expone la investigadora Alexandra Carter, debemos romper con la idea totalizadora de la historia en la que existen periodos claros que tienen un inicio, un desarrollo y un fin. Carter señala que más allá de la utilidad que todos conocemos que esto puede tener, especialmente a la hora de enseñanza, debemos ser conscientes del peligro que estas etiquetas pueden acarrear, como por ejemplo, no sé, ballet romántico, ¿no? Porque pueden invisibilizar las prácticas que no concuerden con las características predominantes de un periodo y así naturalizar los recortes realizados por los historiadores y darlos como dados. Es decir, eso es un recorte, es una categoría de análisis, pero no necesariamente implica que toda la historia es de ese modo. Y Carter da el ejemplo de ballet romántico y el caso de Coppelia, como siempre queda ahí como fuera de la historia y nunca se termina dando y todos decimos, bueno, o sea, entonces por lo menos en Argentina y aparentemente en Estados Unidos también por su artículo, decimos, bueno, ballet romántico, la Sylphie, Giselle, y no damos más nada. Cuando podríamos pensar otros casos que son más complejos e interesantes. Entonces, además de esta linealidad en la historia,
Dice Carter que esta linealidad genera una idea de continuidad, ¿no? En la que siempre estamos mirando el pasado como una receta que se extiende hasta el presente, ¿no? Esta idea de lo que se llama presentismo y que también tiene que ser cuestionado. En este sentido, Carter propone ver la historia más bien como una red entramada de discursos y aboga por el estudio de aquellas prácticas que no necesariamente contribuyan al desarrollo del arte hasta hoy en día, pero que en su momento fueron significativas. Esta crítica al presentismo, bajo el cual la historia de la danza debe servir siempre a los valores o prácticas del presente, nos permite comprender que hacer historia de las danzas es importante, aunque no valide gustos e ideas artísticas actuales, e incluso puede ser más necesario hacer este tipo de historia que nos ayude a superar los sesgos de nuestro tiempo. Y por eso yo me dedico ahora actualmente a estudiar estos dos artistas como Angelita Vélez y Joaquín Pérez Fernández, que en la historia de la danza argentina nunca se nombran. Pareciera ser que el folclore escénico comienza en los 60, siempre con el Chúcaro y Norma Viola, y ellos se corren de la historia, probablemente, según mi hipótesis, por diferencias políticas, ideológicas, pero me interesa estudiar sus figuras, aunque no formen parte de este relato común de la narrativa de cuál es la historia de la danza. En este sentido también propongo entender el tiempo al modo en que lo hacen Didi Huberman y Benjamin, como, y cito, un extraordinario montaje de tiempos heterogéneos que forman anacronismos. Y por eso me interesaba también esta imagen para pensar. Tal como plantea Didi Huberman para las artes visuales, cuando estamos ante una imagen, estamos ante un objeto de tiempo complejo e impuro. Y esto creo que se ve profundizado en el caso de la danza, ya que son cuerpos en movimiento, cada uno con su historia y con una determinada historia cultural, cada uno con un repertorio, en los términos de Taylor. En la danza, cuando decimos ante el tiempo, decimos también ante la carne, ante el tiempo encarnado, ante el repertorio o la performance. Su historia también se hace en un movimiento complejo, dialéctico. Este movimiento está hecho de saltos, respondiendo a una tensión de cosas, de los tiempos y de la psiquis. Entonces me pregunto, ¿es el salto hacia la naturaleza de Jotelius, de espaldas a la cámara, una vuelta a un pasado idealizado por la danza moderna? ¿Cómo se actualiza la imagen y su cuerpo en dinamismo por la mirada del espectador? Esta imagen resulta un montaje de tiempo, espacios, relatos e identidades, y debe de ser entendida como tal. No obstante, en la historiografía de las danzas argentinas, la figura de Jotelius se cristaliza en etiquetas historicistas y presentistas. Es alemana. Es una pionera de la danza moderna. Su danza es expresionista. Es formadora de las siguientes generaciones. De este modo, a la vez que se simplifica sus representaciones, se ocultan otras historias, otras voces, otras corporalidades, otras posibilidades de archivo, otras lógicas de archivo y otros repertorios. Como plantea Wilcox, cito, en el momento actual en el que la danza moderna y la danza posmoderna disfrutan de un estatus cada vez más hegemónico en la programación y la educación de la danza en todo el mundo, es particularmente urgente investigar las voces históricas de resistencia al colonialismo. Lo cual implica, cierro la cita, lo cual implica que el debate historiográfico permita la aparición de otras historias, de otros agentes, de otras genealogías, y de este modo nos desenganchamos del progreso modernista y desobedecemos el historicismo que anteriormente exponía. Asimismo, propongo desarmar las lógicas de archivo existentes a través del montaje. Tal como define Didi Huberman al montaje, siguiendo a Benjamin, es un procedimiento que supone el desmontaje previo, la disociación de lo que construye, y de este modo remonta, en el sentido de rememoración, el remontar el recuerdo, y de la recomposición estructural, vuelve a montar lo que primero se desmontó. En palabras de Didi Huberman, cito, el montaje aparece como operación del conocimiento histórico en la medida en que caracteriza también el objeto de este conocimiento. El historiador remonta los desechos, porque estos tienen en sí mismos la doble capacidad de desmontar la historia y de montar el conjunto de tiempos heterogéneos, tiempo pasado con ahora, supervivencia con síntoma, latencia con crisis. Fin de cita.
Bueno, de este modo, a través de la lugarización o el placism, a través de la crítica al presentismo y la teleología de la historia hacia el camino, en este camino hacia el modernismo, y a través de procedimientos como el montaje o la recuperación del repertorio en lugar del archivo, creo que se le puede dar lugar a otredades ocultadas por la historia, por los archivos y por las narrativas dominantes, y así poder ser epistemológicamente desobedientes. Gracias.